Muy bien, buenas tardes una vez más, compañeros, espero que estén bien. Bienvenidos a este arranque del segundo semestre de la carrera de filosofía. En esta ocasión nos volvemos a encontrar y vamos a estar desarrollando la asignatura epistemología, que seguramente ya estuvieron escuchando en clases anteriores cuando estuvimos trabajando la rama de la filosofía. Más de uno seguramente se preguntó, ¿qué es eso de epistemología? ¿Por qué? ¿Qué hace un epistemólogo? ¿Qué función cumple la epistemología? La epistemología es un área clave dentro de la filosofía actualmente también, ya que hay distintas tradiciones dentro del campo de la filosofía de la ciencia, y entonces el epistemólogo lo que hace es justamente analizar, verificar la actividad científica, cómo se validan los conocimientos científicos. Más todavía la función y la importancia de la epistemología como un campo del saber que estudia la teoría del conocimiento y la validación del conocimiento. Este contexto del avance de la ciencia y la tecnología es el objeto de estudio constante de la epistemología, porque cada ciencia tiene su propio método, tiene su propia manera de validar los conocimientos. Entonces, la epistemología cumple un rol clave ya que comienza a reflexionar sobre esa actividad científica, reflexionar sobre el contexto de validación de esos conocimientos que se generan en este contexto actual. Y en ese eh, trajín le voy a mostrar un poco aquí el programa. Seguramente ya miraron el programa de estudio. Para mostrarles un poco lo que vamos a estar desarrollando. Ahí se puede visualizar. Sí. Perfecto. Bueno, como ya les estuve señalando entonces, la epistemología es una rama fundamental de la filosofía y su objetivo justamente es reflexionar acerca de los criterios de validación de los conocimientos. Como bien sabemos, existen una diversidad de ciencias y cada ciencia tiene su método, su propia teoría, sus propias observaciones, y entonces ellos van validando sus conocimientos. Entonces la filosofía, como desde su raíz es un campo crítico y reflexivo, la filosofía entonces desde la epistemología reflexiona sobre lo que hacen los científicos, la manera en cómo ellos validan el conocimiento científico. Esa es la función crítica de la filosofía con respecto a las ciencias, compañeros. Bueno, en ese contexto entonces, como competencias específicas de la asignatura, nosotros pretendemos conocer las características del conocimiento científico, identificar las corrientes epistemológicas contemporáneas, interpretar textos filosóficos y científicos, comentar textos filosóficos y científicos, aplicar los conocimientos adquiridos en contextos distintos. En este caso, nosotros vamos a aplicar, más adelante le voy a mostrar, como trabajo final vamos a estar escribiendo una reseña académica. Una reseña académica con base a lo que vamos a ir leyendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. Y también no se preocupen porque les voy a estar mostrando, vamos a tener un taller, una clase de elaboración de reseña académica. Y valorar la importancia del estudio de la epistemología. Como contenidos programáticos tenemos en primer lugar la unidad 1, Introducción a la Ciencia. Aquí vamos a estar abordando temas que tienen que ver con la forma del conocimiento humano, la ciencia, el concepto científico, la división de la ciencia y la historia de la idea de la ciencia. Nosotros ya habíamos desarrollado historia de la ciencia, sin embargo aquí vamos a tratar de agrupar ya ese desarrollo científico desde etapas claves que tienen que ver con los distintos paradigmas históricos que se presentaron. En la unidad 2 vamos a abordar los métodos de la ciencia, la observación, el inductivismo, el razonamiento deductivo, el método hipotético deductivo, desde un punto de vista teórico y práctico, obviamente, la explicación científica, leyes y teorías, y la medición de la ciencia. Es decir, cómo se
cómo se construyen estos métodos, cómo se elaboran, en qué se basan, en qué se justifican, cómo se validan ciertas teorías. ¿Existe una sola teoría? ¿Qué son las leyes científicas, por ejemplo? Son esos los puntos que vamos a estar abordando en esta unidad. Bueno, la unidad 3 vamos a estar abordando las corrientes epistemológica contemporánea, la epistemología del siglo XX, problemas fundamentales. Aquí vamos a abordar un campo clave que tiene que ver con el desarrollo epistemológico, que es el positivismo lógico. Estos paradigmas justamente sustentan la metodología científica del siglo XX. De ahí seguramente más de uno ya escuchó el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo dentro de la investigación científica. Y los paradigmas epistemológicos que sustentan esos enfoques son justamente el positivismo lógico. Después nos encontramos con un movimiento post-positivista, que es ya tiene una perspectiva interpretacionista. Entonces, son esos puntos los que nosotros vamos a ir abordando lentamente a medida que desarrollemos los demás contenidos. Y en la unidad 4 vamos a abordar la epistemología, ciencia, tecnología y sociedad, es decir, la tecnociencia, cómo se considera hoy en día la relación entre la ciencia, tecnología y sociedad. Cuestiones que tienen que ver también con la ética, la ciencia, la sociedad, la tecnociencia. Dentro de tecnociencia también se podría abordar desde luego la cuestión de la inteligencia artificial y la producción del conocimiento científico, ya que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y la ciencia, por ejemplo. Nuestra metodología va a variar aquí de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Ahora vamos a estar aplicando fichas de lecturas, vamos a ir extrayendo citas, vamos a generar fichas bibliográficas, vamos a comentar texto, vamos a aplicar glosario técnico y también vamos a estudiar, vamos a tener un momento de reflexión que tiene que ver con el diario de aprendizaje. Eso ya después le voy a mostrar el término del desarrollo del contenido de la unidad 1, le voy a mostrar de qué manera vamos a estar trabajando. Y la metodología de evaluación, como ya bien saben, vamos a estar trabajando cada clase. Yo les voy a ir subiendo fichas bibliográficas y va a haber clases donde vamos a tener guía de actividades. Tenemos previsto 4 guías de actividades, 4 de 15 puntos. Entonces, siendo una clase sincrónica o asincrónica puede variar. Dependiendo del contenido y de la necesidad, se va a ir desarrollando una actividad específica, ¿verdad? Así que tengan en cuenta eso. Tipo, hoy por ejemplo la clase sincrónica, el tema en sí amerita, entonces el lunes se habilita ya lo que es una guía de actividad. Después tenemos nuestra clase sincrónica nuevamente, de repente puede ser que en la clase sincrónica se va a desarrollar el contenido, de repente si amerita generar una guía de actividad, se va a desarrollar la guía de actividad, o si no, se va a proponer una ficha de lectura nada más. Traten de leer siempre en cada clase secuencialmente las lecturas, porque esas lecturas están organizadas secuencialmente. Yo por ejemplo les pasé el lunes pasado un texto. Es un texto introductorio que le va a servir para conocer o hacer un repaso nuevamente, una síntesis de lo que es la historia de la ciencia y el surgimiento de la ciencia moderna. Hoy vamos a leer lo que tiene que ver con la epistemología, la ciencia y el conocimiento. Después, en la siguiente clase, de acuerdo al contenido, vamos a ir desarrollando otro texto. Entonces, traten de leer secuencialmente los textos porque están didácticamente conectados. No son textos sueltos. No son textos seleccionados al azar, es decir, sino que se van entrelazando y secuencialmente. Para que yo pueda comprender bien este texto, entonces me ayudaría mucho leer la bibliografía de la clase asincrónica, por ejemplo. Va a complementar eso. Entonces, eso con respecto a la dinámica, compañeros, y lo que tiene que ver con el programa de estudio. También ustedes ya tienen en la plataforma el calendario, tienen ya también estas explicaciones que tienen que ver con las guías de actividades, ¿verdad?
No obstante, cualquier consulta siempre estoy atento. Bueno, hasta aquí con respecto al programa de estudio. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Qué les parece la grilla de temas que vamos a estar trabajando? Bueno, seguimos entonces. Vamos a arrancar con el desarrollo de la clase de hoy. Buenas tardes a los que se conectaron después. ¿Cómo están? Quiero ampliar bien mi PowerPoint. Me indican si se ve bien ahí. Se ve bien, por favor. ¿Sí? Perfectamente, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con el desarrollo de la unidad 1, Introducción a la Ciencia, compañeros. Los temas a desarrollar en esta clase son las formas del conocimiento humano, la ciencia, concepto y característica, división de la ciencia e historia de la idea de la ciencia. Como capacidades a lograr tenemos describir las características del conocimiento científico, analizar la división de la ciencia y valorar la importancia del estudio de la ciencia, su estructura y naturaleza. Antes de arrancar nuevamente, les hago un repaso de estas palabras claves que nos va a permitir adquirir un conocimiento previo a partir de la cual nosotros vamos a poder conectar las informaciones que vamos a ir escuchando. En primer lugar, cuando hablamos nosotros de fundamento desde una perspectiva filosófica o científica, nos referimos a principio, razón, origen. Hay que recordar siempre eso, que en cualquier discusión, generalmente lo primero que te preguntan es, ¿cuál es el fundamento de tu idea? ¿En qué te basas para señalar esa idea? Eso es lo primero que viene justamente en una discusión. Entonces, cuando hablamos nosotros de ciencia, nos referimos entonces al origen, y fundamental significa entonces identificar la razón que justifica la explicación. Es decir, ese criterio, la decisión que yo he tomado para, para sostener una teoría y a partir de la cual yo quiero explicar una realidad. Generalmente uno dice, esa es mi teoría o ese es mi punto de vista, dice uno en el lenguaje del sentido común. Sin embargo, científicamente, cuando uno habla de fundamento, se está refiriendo a los criterios de justificación que utilizó para seleccionar específicamente esa teoría como la más adecuada para poder explicar la realidad. Entonces, el hombre es un ser de concepto, el hombre es un ser de lenguaje, como ya estuvimos viendo nosotros en el curso de nivelación. Entonces, el hombre también crea, construye cosas con las palabras. Entonces, cuando está asumiendo una posición, está asumiendo un lenguaje con un significado. Y en este caso, dentro del lenguaje científico, nos referimos entonces a esos criterios de decisión que uno toma para poder optar por una teoría como la mejor en vez de otra. Entonces, nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de fundamento. Cuando hablamos de teoría, otra cuestión también, en términos científicos, se refiere al conjunto de conceptos, dice, relacionados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático sobre nudos problemáticos de la realidad, relación entre variables, el intento de explicar y comprender fenómenos. Dice. Muy bien. Generalmente nosotros usamos el concepto de teoría para explicar la razón de ser o sostener o fundamentar justamente una verdad. Me baso en el concepto de teoría que se tiene en el lenguaje cotidiano. Esa es mi teoría. Repito eso porque siempre yo escucho, ¿verdad? Esa es mi teoría, dicen.
Pero cuando observamos desde el punto de vista científico, ese concepto de teoría ya tiene otro significado, pero en el lenguaje coloquial es una manera de expresar, tipo que es mi manera de explicar, uno quiere decir, cuando está hablando de teoría. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos distintas teorías científicas, esas teorías representan una validación de un conocimiento. Es un conocimiento que ya se validó, que se comprobó, se demostró mediante métodos, mediante observaciones ya. Entonces, a partir de esa teoría se puede explicar ciertos fenómenos, dice. Sin embargo, la duda que se genera es cuando ¿existe una teoría sola o existen varias teorías? La teoría puede ser eterna o puede cambiar. Eso vamos a ver justamente cuando hablemos de la epistemología dentro del contexto del siglo XX, cuando hablemos del contexto de la estructura de las revoluciones científicas. La teoría una teoría puede explicarme hoy una realidad, pero dentro de 10 años quizá ya no me pueda explicar una realidad, compañeros. Entonces la teoría es válida dentro de un contexto social hasta cuando se pueda comprobar lo contrario o demostrar lo contrario. Asimismo, entonces aquí tengo una pregunta, dice, en el lenguaje cotidiano también se dice teoría o una hipótesis, asimismo es. No es que con esto yo diga que es inválido el conocimiento, sino que es una manera de expresar nada más. Un momento, sí. Perdón la interrupción aquí un rato. Bueno, te estaba diciendo que en el lenguaje cotidiano, entonces no es que si uno dice mi teoría, mi hipótesis es inválido, sino que él se está basando más bien en la experiencia vivida, pero está utilizando un término científico para explicar. Entonces no hay todavía esa distancia conceptual terminológica para mirar la realidad. Recién va a cambiar su manera de ver la realidad cuando él asume desde un lenguaje científico. Por eso yo generalmente digo, siempre al ingresar o al iniciar una clase, sea la materia que sea, les digo a los alumnos, nosotros vamos a comenzar a estudiar y vamos a formarnos dentro de un lenguaje científico, filosófico, en gran medida. Con esto no digo que el conocimiento del sentido vulgar o el conocimiento religioso queda atrás, sino que al ser una carrera específica ya se está optando por un cierto discurso. ¿Entienden? Yo voy a formarme en ese lenguaje científico, eso quiere decir. Pero el hombre puede convivir con distintos tipos de conocimiento. Uno pudo haber crecido dentro de una tradición religiosa, puede estar seguro de un conocimiento del sentido común y puede también estudiar y pudo haber adquirido un conocimiento científico, entonces también es válido. Entonces, a eso me refiero. Nada más que para explicar ciertas cosas hay ciertos lenguajes técnicos que explican, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos un ser humano como un ser del lenguaje también. Bueno. La ciencia. Vamos a profundizar todavía en este concepto, pero no obstante vamos a arrancar aquí. Ciencia, dice, conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que se distingue por ser racional, sistemático y brindar pruebas de aquello que intenta explicar. Bueno, como vamos a ver, la ciencia tiene sus características. No existe un concepto unívoco de un solo significado de lo que es la ciencia como es. Pero sí tiene características. La ciencia es un conocimiento justamente que tiene características. Y esas características se van incorporando en las distintas ciencias. Bueno, por otra parte tenemos la historia de la idea de la ciencia. Trata de la ciencia en su dimensión histórica, lo que nosotros estuvimos desarrollando en la historia de la ciencia en el semestre pasado. Por otra parte tenemos el paradigma, que es una visión del mundo
Son criterios epistemológicos, metodológicos compartidos, dice. Esto es clave, ya que cada época tiene su cosmovisión, su paradigma, es decir, su manera de ver la realidad. Y esos criterios epistemológicos y metodológicos son admitidos mediante una comunidad científica. Eso es. Luego, la epistemología se refiere al conocimiento científico y a sus aspectos históricos, psicológicos, sociológicos que llevan a su obtención y a los criterios con los cuales se lo justifica o invalida. La epistemología sería entonces el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico, compañeros. Entonces, esa idea es clave. La epistemología dice condiciones de producción y validación. ¿Cómo se produce un conocimiento científico? Y cómo se valida el conocimiento científico. Ese es el objetivo aquí. Nosotros tenemos entonces estos términos claves para poder ir avanzando. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Profe, ¿será que podrías darnos un ejemplo actual de paradigma? Un paradigma. Hoy en día vamos a ver un poco, en este siglo XXI, se anuncia un cambio de paradigma en la manera de ver, por ejemplo, la tecnología, el avance de la tecnología. Ahora, la inteligencia artificial está cambiando la manera de ver la educación, por ejemplo. Ahí podemos referirnos a un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque está modificando todas esas teorías, todos esos conocimientos que fueron validados en una época. El avance de la tecnología está cambiando nuestra manera de ver esa realidad educativa. Entonces, en términos bien aplicativos, podría ser eso algo inmediato, Iván. A eso nos podemos referir. Estamos ahí, en un momento donde el avance de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, cambia nuestra manera de ver la educación. Les comento que desde mi posición ahora mismo como docente, yo también me encuentro entre un cambio, un paradigma de formación donde veníamos estudiando de una manera, adquiriendo ciertas habilidades, ciertas cualidades. Sin embargo, ahora mediante la inteligencia artificial, la tecnología, vemos que cambia ciertos aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, cambia lo que tiene que ver con el conocimiento, cómo se construye el conocimiento. Entonces se comienzan a discutir esas ideas. Entonces estamos en un punto de inflexión, se llama eso. Estamos en un momento así de tránsito, pero todavía no avanza. Entonces a eso, Iván, prácticamente no sé si pude responder tu pregunta. Profe Francisco fue el que preguntó. Ah, Francisco, no sé si pude responder, Francisco. Sí, profe. Da una mejor aclaración ahora. Es como si fuese lo que vos decías, me venía en la mente. Nosotros que crecimos viendo dibujitos de los Picapiedra y demás, antes se veía el futuro, así como autos que vuelan, robots que limpian la casa y demás. Y hoy en día, todas las series, películas y dibujitos ven el futuro como algo distópico. Sí, Entonces, eso podría ser un cambio de paradigma. totalmente, Francisco. Ya que entramos en eso, brevemente vamos a hacer un poco un ejercicio otra vez, ya que me decís. Bueno, nosotros vamos a desarrollar luego lo que tiene que ver con el paradigma más adelante. Pero ya que me preguntó el compañero, el que introduce el concepto de paradigma es Thomas Kuhn, compañeros. Es un físico y filósofo. En 1967, si no me equivoco, él publicó su libro La estructura de las revoluciones científicas. En esa época, la ciencia venía avanzando con todo, la tecnología venía impulsándose. Imagínense, 67, estamos después de la post-Segunda Guerra Mundial, ya estaban con el armamento y todos los avances de la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, ellos comenzaban a cuestionar la idea de ciencia también. Generalmente los físicos, los químicos que están ahí en los laboratorios, no se interesan por cuestionar lo que es la ciencia, sino que ellos aplican nada más el método científico.
Pero Thomas Kuhn estudió filosofía a la par que fue estudiando física, ¿verdad? Entonces le estudió a Kant, le estudió a otros filósofos, entonces se dio cuenta de que el conocimiento que se genera es propio de una comunidad científica. No es que yo estoy descubriendo algo, sino que esa comunidad científica es la que valida mi método, valida mi teoría, mi conocimiento dentro de un lenguaje. Entonces, estoy previamente condicionado yo a mirar el mundo desde un conocimiento validado en una época. Les comento que él prácticamente desequilibró todo el avance de la ciencia en la época con esa publicación. Y eso cambió totalmente la manera de ver la ciencia en esa época, porque vio al conocimiento científico ya como un conocimiento que se genera desde una sociedad, que hay también aspectos psicológicos, subjetivos detrás del conocimiento, que no es algo que se descubre nada más sin la intervención de un sujeto que conoce, y ese sujeto está dentro de un mundo condicionado. En otras palabras, nosotros miramos el mundo desde una cosmovisión o un paradigma de conocimiento. Un paradigma es un conjunto de métodos, teorías, es un modelo para mirar la realidad. Ahora, si yo les explico en un contexto más real todavía lo que es un paradigma. Ustedes están estudiando filosofía ahora. ¿Qué pasa? Ustedes están dentro de una ciencia normal, se llama eso. Voy a profundizar eso en otras clases, pero ya que entramos ahí, me interesa mucho ese tema también. Y esa ciencia normal significa que nosotros tenemos ciertos criterios, indicadores, ciertas lecturas, ciertos programas de estudio dentro de la carrera de filosofía, por ejemplo, ahora, para estudiar ciertas áreas. Ahora. Estamos estudiando y nos vamos a formar dentro de esa ciencia normal. Nosotros adquirimos métodos, estrategias, lecturas, bibliografías, fuentes por parte de los profesores que están brindando las clases. Una vez que yo me forme, yo tengo que presentar un trabajo final de grado. Es una investigación previamente. ¿Qué pasa? Ellos me van a medir en una mesa, van a medir mi capacidad de que yo pueda generar preguntas de investigación, van a comprobar si yo adquirí cierta habilidad y competencia investigativa dentro de un modelo de educación. Y ese es un paradigma. Y después ustedes entonces se forman dentro de un paradigma. Y al salir afuera, después ya ustedes van a ir construyendo su conocimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Pero en términos de un paradigma cambia cuando esa realidad ya no responde a tu paradigma. Cuando ya no responde. Por eso siempre se dice, lo que ustedes estudian hoy en la facultad, por ejemplo, puede que dentro de 5 años quede obsoleto el conocimiento, se dice mucho, ¿verdad? Entonces por eso se insta siempre a que uno se vaya formándose autónomamente, que vaya adquiriendo ese aprender a aprender, que vaya adquiriendo ese aprendizaje continuo, esa formación continua. Entonces, estamos entrando en un diálogo interesante, ¿verdad? Que se genera a partir de estas preguntas, así que vamos a profundizar todavía, sin ningún problema. Pero se entendió muy bueno ahí hasta dónde vamos. Iba, levantaste tu mano, ¿eh? ¿Otra pregunta? Sí, para ampliar nomás por ahí, lo del paradigma no es lo mismo que teoría, pero una teoría puede cambiar un paradigma, por ejemplo. Sí. Y dentro del paradigma también pueden caber varias teorías, pero el paradigma es como el marco general, digamos, desde donde nos paramos, así como el contexto, como dice, ¿verdad? Sí, totalmente. Así es. E históricamente nosotros habíamos visto en la historia de la ciencia que durante de la Edad Antigua hasta la Edad Media, la Tierra era vista como el centro justamente del universo. Después vimos que con el heliocentrismo, con la revolución científica, que no, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra gira alrededor del Sol mediante observación y descubrimiento que se fueron dando. Entonces hay un cambio de paradigma ahí de épocas. Después, hoy en día, por ejemplo, como eso leído en el siglo XXI, estamos en un punto de inflexión donde va a ir cambiando muchas cosas todavía. A lo mejor nosotros no vamos a vivir todavía eso. Estamos viviendo, pero no vamos a ver ese cambio así radical. No vamos a ver, tipo, no es que la revolución científica se da, tipo, yo me despierto mañana y ya aparece todo un cambio tecnológico, todo el mundo piensa diferente ya, ¿verdad? No.
es generacional y demora. Generalmente 100 años, según algunos estudiosos, demora. Una generación prácticamente tiene que pasar para que cambien las cosas. Así que nosotros a lo mejor no vamos a ver totalmente. Bueno, vamos a seguir con esto entonces. Estoy moviendo en esas palabras claves. Ahora, ¿qué es propiamente el conocimiento? ¿Sí? En la epistemología valida el conocimiento, dice. Eh, Está mirando, observando cómo se produce conocimiento. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el conocimiento propiamente? Conocimiento, dice, es nuestra posibilidad de tener una experiencia del mundo, se basa en la capacidad de conocerlo. Todo lo que sabemos sobre la realidad es producto de la actividad cognitiva que realizamos. El conocimiento que tenemos es el resultado de una acción intencional por medio de la cual captamos las características de los fenómenos, dice. Definimos el acto de conocimiento como interacción entre un sujeto y un objeto. Entonces, cuando hablamos de conocimiento nos referimos a esa interacción entre el sujeto y el objeto, yo y con la realidad, con el mundo. Cómo yo voy captando, cómo yo voy organizando intencionalmente, cómo yo vivo esa realidad. Ahora, ¿cómo se produce propiamente esa relación entre el sujeto y el objeto? Para que se dé un conocimiento tiene que haber una relación entre un sujeto y objeto, compañeros. El proceso de conocimiento entonces puede concebirse como una relación entre estos dos elementos. El sujeto es la persona que conoce. El objeto es lo que se va a conocer. Operación dice el acto de conocer, el proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto. Representación dice trata de reproducir en la mente del sujeto lo que pasa en el exterior. Entonces, estamos hablando de conocimiento cuando el sujeto observa la realidad del mundo y trata de representar, y la única manera de representar es con conceptos y con ideas lo que está observando afuera. Esta problematización de la teoría del conocimiento se aborda justamente en la área de teoría del conocimiento en el tercer semestre. Ahí se problematiza más todavía lo que es cómo el sujeto adquiere el conocimiento. Sin embargo, aquí en epistemología, ya desde un punto de vista de la ciencia, se aborda de manera más, ¿cómo decirle?, dentro de ciertos campos científicos, cómo se producen cierto conocimiento a partir de las ciencias, por ejemplo. Entonces, se tiene que dar esta interacción entre el sujeto y el objeto. Ahora, el conocimiento entonces es relación, dice de una manera de captar la realidad y es una relación entre el sujeto y el objeto. ¿Y cuáles son los tipos de conocimiento humano, por ejemplo? ¿Cuáles son? Acá vemos que existen 4 tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar, que es aquel conocimiento que se basa en la experiencia vivida. La experiencia vivida. Después vemos que el conocimiento mítico, que se basa en el conocimiento revelado, compañeros. El conocimiento científico se basa en observaciones, es un saber metódico y quiere comprobar el saber. Y el conocimiento filosófico que busca comprender el todo, busca los primeros principios y saber el último de todas las cosas. Entonces, estos son los 4 tipos de conocimientos generalmente que se aplican al contexto del sujeto que quiere conocer. Hoy, ahora mismo, todos estamos, por ejemplo, conviviendo dentro de estos 4 tipos de conocimientos. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos una tradición religiosa, una formación religiosa, tenemos un conocimiento del sentido común y vulgar adquirido ya, y ahora, sin embargo, dentro de la universidad estamos nosotros adquiriendo conocimiento filosófico y conocimiento científico también. Entonces, se van conectando todos estos tipos de conocimiento, compañeros. Solo que nosotros ahora específicamente en este campo estamos estudiando lo que es el conocimiento filosófico y científico. Entonces estamos tratando de adquirir el lenguaje técnico de estas áreas propiamente. Entonces, esos son los tipos de conocimiento, compañeros. ¿Se entiende?
Bien, bien. Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces el conocimiento es una manera de ver la realidad. Para que se vea la realidad, ahí se tiene que dar una interrelación entre el sujeto y el objeto que ve, y ese sujeto ahora va a mirar la realidad desde estos 4 puntos de vista. Y siempre va a tender la balanza hacia un punto más, hacia donde uno se inclina generalmente, ¿verdad? Bueno, profundizando entonces el concepto de ciencia, compañeros. Vamos a descomponer un poco aquí una definición y vamos a encontrar dentro de esta definición las características de lo que es la ciencia. Ciencia, conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que se distinguen por ser, dice, racional, sistemático y por brindar pruebas, dice. Bueno, es un conocimiento racional. ¿Y qué significa cuando hablamos de racional? Saber constituido de ideas cuya base es el pensamiento del ser humano. Entonces, saber constituido de ideas. ¿Y cómo se adquiere? Ustedes saben que podemos ir descomponiendo paso a paso. ¿Y qué es la idea al final también? Les pregunto ahora, bueno. Un juicio puede ser una proposición sobre un tema, sobre algo. Algo curioso que sale de nuestra mente, algo a aplicar, digamos, algo que nace de nosotros mismos. Sí, y ahí viene Pienso que ¿sí? nosotros creamos hipótesis, profe, en base a nuestras experiencias, haciendo uso de razón. Excelente. Miren, y ahí justamente se comienza a problematizar desde la filosofía lo que es cómo se adquieren esas ideas. Y ahí nosotros vamos a estudiar después en teoría del conocimiento si yo adquiero racionalmente mi idea o adquiero empíricamente mi idea desde el empirismo. Tipo, o esas ideas son innatas o esas ideas son elaboradas por mí o esas ideas son adquiridas, ¿verdad? Entonces, es una problematización otra vez que se da dentro de la teoría del conocimiento. Sin embargo, aquí dentro de la ciencia nosotros ya tenemos una noción de lo que es. Ya partimos de un conocimiento previo, justamente, de las ideas aquí, ¿verdad? Entonces, está muy bien lo que señalaron aquí. Después, si comenzamos a descomponer eso, vamos a irnos otra vez por otra ruta y vamos a encontrarnos con el racionalismo, el empirismo, el criticismo que vamos a trabajar en la teoría del conocimiento propiamente. Entonces, nosotros nos movemos con base a las ideas. Generalmente, uno que desconoce el área de la filosofía, ¿verdad?, se mueve directamente por la idea. Es mi idea y si nunca piensa de dónde vino su idea o cómo adquirió esa idea o cómo se constituyó esa idea en su mente. O cree generalmente que se le iluminó la mente, ¿verdad?, y vino la idea. Pero si comenzamos a problematizar en la filosofía, nos encontramos, como le digo, esa idea es adquirida, es innata, es elaborada por mí. ¿De dónde viene al final? Está en el mundo de idea platónico, está en un mundo real ahí. Mi mente es una tabula rasa, dice, mi mente está vacía, es un pizarrón en blanco, dice Locke. Y después yo comienzo a cargar en mi mente las ideas, cómo funciona mi mente, cómo funciona la vista, cómo funciona mi sentido para adquirir conocimiento. Todo se comienza a problematizar, pero eso ya después en otra área. Les adelanto nada más, ¿verdad?, para que ustedes puedan comprender aquí. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de diferentes dimensiones de la realidad, dice que se distingue por ser racional. ¿Por qué? Porque se mueve con base a una idea cuya base es el pensamiento del ser humano, dice. Sistemática, dice. Sistema de ideas, justamente, conectadas lógicamente. Aquí ya cambia. Aquí vemos cómo se diferencia justamente compañeros. Aquí vemos que es la idea, ¿verdad? Pero aquí dice conectadas lógicamente. Quiere decir que nosotros tenemos control de las ideas que estamos generando en nuestra mente. No es que yo al azar, subjetivamente, me aplico esa idea y sin comprobar si tiene una sistematicidad lógica realmente. Eso es pensar racionalmente justamente. Cuando me dicen no actuar sin pensar.
Cuando yo actúo bajo el argumento del pensamiento, justamente yo comienzo a pensar lógicamente, secuencialmente, sistemáticamente. La ciencia entonces brinda, dice, y por brindar prueba, dice, pruebas son demostraciones. No es que te dice nomás que es una idea ese sujeto. Nos encontramos con ese científico y te dice, esta es mi idea, te dice, ¿verdad? Y te explica todo sistemáticamente cómo está lógicamente conectado. Pero después te demuestra también. No es que se queda con esto. Generalmente el que tiene su idea y no está bajo la consigna de la ciencia, no tiene la capacidad de demostrar justamente lo que está diciendo. ¿Y qué se caracteriza la ciencia también? Porque la ciencia explica, dice, supondría establecer las causas o razones últimas de algo. Entonces, la ciencia es esto, compañeros, es racional, sistemático, brinda pruebas e intenta explicar las causas o razones de por qué ocurre algo. No es que se basa en un conocimiento empírico que no se puede demostrar de repente, ¿verdad? Siempre tiene que ser demostrable ese conocimiento científico. ¿Qué les parece aquí esta definición de ciencia? Sí, muy interesante, profesor. Justamente de lo que estuvimos leyendo en el material pasado, en donde habla referente al pronóstico del tiempo, por ejemplo. En la antigüedad, de repente según decían los dioses o el dios X, ¿verdad? Entonces ahora hay como una forma de explicar eso en forma racional del por qué se produce este tipo de fenómenos, por ejemplo. Sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces tiene una explicación, hay una prueba y hay un orden sistemático para poder explicar racionalmente también, ¿verdad? Sí, y ahí está también el sueño del ser humano de controlar la naturaleza. Ahí está. La ciencia nace justamente con esa intención de controlar la naturaleza. Quiere manejar y a partir del control que tiene el hombre de la naturaleza justamente genera tecnología. De ahí viene justamente con la técnica y el conocimiento se aplica y se construye en tecnología, por ejemplo. Y eso con base a un conocimiento científico, ¿verdad? Lógico, sistemático, mediante pruebas, se van haciendo pruebas sucesivas hasta poder controlar y conocer la causa de por qué se dan ciertos fenómenos. Entonces, esa es la pretensión de la ciencia, Damián, como dice el compañero, está muy bien. Excelente. Bueno, siguiendo. Entonces, el conocimiento científico, ¿qué es lo que hace y en qué se caracteriza? El conocimiento científico observa la realidad, descubre, explica, predice y es un conocimiento sistemático de la realidad. Entonces, en eso se basa el conocimiento científico, compañeros. Esa es la característica propiamente del conocimiento científico. Con respecto a la historia de la idea de la ciencia, esta es una síntesis de lo que nosotros ya estuvimos desarrollando en la historia de la ciencia. Vimos que el concepto de ciencia se basaba en un programa causal aristotélico en la antigua Grecia, del siglo VI hasta el siglo XV. Imagínense, después de Cristo. Y el paradigma es considerado como un paradigma premoderno. ¿Por qué? La observación y abstracción eran las claves. Yo observaba y abstraía nada más en mi mente. Se generaron las primeras preguntas de investigación. ¿Recuerdan ustedes estos filósofos presocráticos? Por ejemplo, cuando hablaban del arjé, del principio. Creo que ustedes todavía no desarrollaron también historia de la filosofía, entonces van a trabajar ahí también a estos presocráticos. Pero para que tengan una idea, ¿verdad? Estos primeros pensadores quienes comenzaban a pensar por el arjé o el principio de todas las cosas. Entonces comenzaban a clasificar los tipos de conocimiento. Se basaba en una observación, solo que esa observación todavía no entraba, no era problematizada también. Fue fundamental por 15 siglos. Luego,
ingresamos dentro de la época moderna, compañeros, del siglo XVI y XVII hasta el siglo XX prácticamente, hay un nuevo paradigma. El paradigma moderno se basa en el principio de legalidad. Aquí vemos las primeras teorías y experimentación. El método experimental es la clave. Ahora ya no se basa más nada más en observar la realidad y apoyarse en una idea o un saber como si ya está todo dicho, sino que ahora hay que observar la realidad y hay que experimentar la realidad. Y hay que proponer teorías. Y entonces comenzaron a encontrar las primeras leyes. Ahí vemos la ley de Newton, después en el siglo XVIII. Entonces, vemos ahí una de las leyes claves, ¿verdad? Que cambió prácticamente la manera de ver el mundo. Después ingresamos en la edad contemporánea, donde nos encontramos con el paradigma actual, que es un principio de historicidad. El ser humano hoy reconoce el pasado histórico, compañeros. Nosotros somos sujetos históricos hoy. Difícilmente alguien podría decir que no es un sujeto histórico de repente hoy. Pero recuerden que hasta estas épocas no era problema justamente la cuestión de la historicidad, sino que a partir de la contemporaneidad entramos dentro de esta visión de que es importante mirar el desarrollo y el avance de la ciencia, la evolución de los conocimientos para pensar el presente. A eso se refiere. Entonces, esta es la idea de ciencia a lo largo de la historia con los principales paradigmas. El paradigma premoderno, ¿verdad? Y el paradigma moderno y contemporáneo. En gran medida también seguimos siendo modernos, compañeros. Esa es la escala de tiempo, las principales cosmovisiones. Aquí se entiende este mapa, esta escala, vamos a decirlo. ¿Comprenden lo que estamos abordando acá? Sí, profe, casi una línea de tiempo, ¿verdad? Así mismo, sí, una línea de tiempo. Esto es clave y recuerden siempre, principio de legalidad, porque se buscaban leyes. Se comenzaban a observar y revisar el comportamiento de lo que variaba y lo que no variaba en la naturaleza de las cosas. Esas constantes se comenzaban a buscar. Tipo, ¿por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿De qué manera giran? ¿En qué movimiento tienen? ¿Es constante? ¿No son constantes? Entonces, esos son los principios que se fueron explorando. Luego vemos la división de las ciencias. La ciencia generalmente en su versión clásica se divide en ciencias formales y ciencias fácticas. Otra vez después tiene unos desprendimientos que vamos a ir viendo en clases posteriores. Vamos a ir profundizando también. No obstante, las ciencias formales son aquellas ciencias que no necesitan justamente validar propiamente su conocimiento, sino que la lógica, la matemática, ya parten de un axioma generalmente para validar sus conocimientos. Y las ciencias fácticas son las ciencias dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, encontramos que tienen que demostrar, justamente comprobar, basarse en hechos. Desde la sociología, desde la antropología, se tiene que basar en hechos las ciencias fácticas, por ejemplo. Entonces, hay una relación. No obstante, recuerden esto, que no por el hecho de que la ciencia formal no esté conectada directamente dentro de la naturaleza desde un principio, ¿verdad? Sí tiene su validación, porque se conectan otra vez la ciencia formal y ciencia fáctica, porque la ciencia fáctica necesita de matemática, por ejemplo, de lógica otra vez, y viceversa, ¿verdad? Entonces se complementan siempre. Hoy en día, recuerden esto de que ya no se habla de una separación así de la ciencia desde disciplinaria, sino que ya hablamos de una interdisciplinariedad, compañeros, multidisciplinariedad. Estamos en tiempos complejos y ya todas las ciencias reconocen sus límites y saben que
Tipo, la física no es la única que me va a poder explicar la naturaleza de las cosas. Tipo, cada ciencia aporta algo para conocer a profundidad la realidad. A eso me refiero. Entonces, no obstante, es bueno siempre diferenciar esta ciencia y ustedes a medida que vayan leyendo van a encontrar esas definiciones también. Por otra parte, el conocimiento científico también se caracteriza, como ya estuvimos hablando en la diapositiva anterior, se fundamenta lógica y empíricamente, se basa en hechos, se tiene que tratar de pensar, razonar esa problemática en conexión con la realidad. Tiene un método, no existe un solo método, cada ciencia tiene sus métodos, es sistemática, va progresivamente paso a paso hasta lograr explicar las causas de un problema, y tiene una pretensión de objetividad en el sentido de que luego de una relación intersubjetiva con los otros sujetos se llega a conclusiones justamente para poder explicar las realidades. Entonces, esas son algunas de las características. De hecho, que ustedes tienen como trabajo ahora seleccionar 5 por ahí y definir según el texto. Eso le voy a mostrar ahora en la guía de actividades. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Bueno, entonces ya vimos lo que es la ciencia, compañeros. La ciencia, en pocas palabras, es un conocimiento racional, sistemático, metódico. La ciencia se divide formalmente y fácticamente. No existe un solo método. Ahora, a lo largo de la historia, se fueron desarrollando distintas ciencias. Y desde la filosofía nace una rama que se comienza a preocupar sobre las ciencias que se fueron desarrollando y se pregunta, ¿qué es la ciencia al final? Porque existen varias ciencias, varios tipos de conocimiento que bajo el eslogan de ciencia me vienen demostrando o ofreciendo respuestas, dicen los críticos ahora, dentro de la filosofía. Entonces se comienza a repensar la idea de ciencia y ahí van a surgir las primeras escuelas o movimientos epistemológicos justamente para explicar lo que es la ciencia desde distintos paradigmas justamente. Bueno, la epistemología entonces, como ya vimos, fue introducido por el filósofo John Frederick Ferrier, quiere decir tratado de la ciencia. En el sentido implica una reflexión sobre la ciencia y el conocimiento científico, compañeros. Esta es la definición propiamente de lo que es la epistemología. ¿Cuál es la tarea de la epistemología entonces? El estudio de los métodos, dice, y procedimientos de la investigación usadas por diversas ciencias. ¿Cómo proceden? ¿Qué método aplican? ¿Qué teoría, en qué teoría se basan, se apoyan? Entonces, la ciencia para generar conocimiento. La epistemología entonces estudia las categorías cognitivas mentales usadas por el científico. ¿De qué manera piensan esos científicos para generar conocimiento? Eso es lo que cumple la tarea de la epistemología. ¿Qué pregunta buscan responder los epistemólogos? ¿Qué es la ciencia? ¿Son todas las ciencias iguales, por ejemplo? ¿Cuál es el origen de la ciencia? ¿Cómo se clasifica la ciencia? ¿Cuál es la estructura del conocimiento científico? ¿Existe el método científico o existen métodos científicos, por ejemplo? Esas son las preguntas epistemológicas. Eso en cuanto a la naturaleza y el objeto de estudio de la epistemología. Bueno, entonces la reflexión epistemología es importante, pues permite explicitar, dice, los supuestos y asunciones implícitas de los hombres de ciencia, dice, las cuales nunca son consideradas por esto. Como ya le había dicho, generalmente los científicos
no, no problematizan sus supuestos, sino que parten directamente de ciertas teorías para poder observar la realidad. No se reflexiona, en otras palabras, sobre la actividad, los métodos que van a aplicar en su campo científico. Y ahí aparece la epistemología para preguntarles, ¿qué es la ciencia al final? ¿Es la ciencia objetiva o no lo es? Dice, ¿el conocimiento científico, por ejemplo, es definitivo o puede cambiar según ustedes? ¿Mm? ¿Qué opinan sobre esto? Cambiar. Puede cambiar, ¿no? Así Podría es. cambiar o transformarse o agregar algo más, ¿verdad? En referente a la ciencia médica, por ejemplo. Sí, así es. Entonces, aquí se comienza a problematizar, porque generalmente hay una versión de lo que es la ciencia, dice, un conocimiento tiene que ser reproducible, dice, o un método tiene que ser reproducible, dice. Hay una noción constante en muchos libros de metodología de repente que uno observa, porque no se problematiza lo que es la ciencia. Y ahí viene la pregunta, si es que ese conocimiento puede reproducirse, entre comillas, o ese mismo experimento puede aplicarse a otros experimentos, yo les pregunto, ¿será que el futuro no podría cambiar? Ese experimento se hizo en un pasado, en un tiempo presente. ¿Será que si yo quiero aplicar ese mismo experimento, yo tengo una constancia de que dentro de 10, 20 años al aplicar el mismo experimento, el mismo método, va a ser igual, el resultado va a ser igual o va a ser distinto? ¿Quién me puede confirmar eso, verdad? Y entonces esa es la primera duda que existe justamente cuando se habla del conocimiento científico, que tiene que ser replicable, que tiene que ser reproducible, ¿verdad? Desde un punto de vista crítico, ¿verdad? Porque el futuro cambia, ¿no? Nadie puede prever qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Incluso algo puede cambiar. Dentro de un laboratorio, de repente, muchos ya observaron que las moléculas, las células van cambiando, pueden sufrir comportamientos distintos al ser aplicado a otros métodos, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Entonces, quiere decir que no existe una réplica perfecta de un experimento también en el futuro, ¿verdad? Sino que siempre va a tener su variación, a eso me refiero. Entonces, por eso nosotros no podemos encerrarnos dentro de un conocimiento científico y decir que esa es la última ciencia o esa es la última teoría que va a explicar todo. Ya que estamos en una facultad de humanidades, por ejemplo, en un grupo de alumnos que no están aprendiendo, vamos a decirle, de manera homogénea a todos, porque hay una heterogeneidad. Y yo aplico un paradigma constructivista y quiero que todo el mundo aprenda, pero sin embargo hay una variedad, diferencia, porque algunos tienen ciertas dificultades de aprendizaje. Entonces yo no puedo aplicar un mismo método para una misma estrategia didáctica para todos de repente, ¿verdad? Entonces ahí ya comienza el problema, ¿verdad? Eso es un campo, llevando a un campo práctico nada más, le digo, ¿verdad? Y así es la ciencia. Tipo, esta teoría me explica ahora algo, pero ¿quién puede decir que va a ser eterna esa teoría? Va a llegar un momento donde ya no me va a poder explicar probablemente esa realidad. Y entonces ahí se tiene que cambiar y revisar la teoría. Esa es la cuestión acá. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna consulta, compañeros? ¿Alguna duda? Esto fue a grandes rasgos lo que es el desarrollo del contenido de la unidad 1, que ustedes con la lectura van a profundizar más todavía. Si les parece, después les quiero mostrar la guía de actividades, si es que no tienen alguna duda acá. Está todo... ¿Se comprendió bien, compañero? Profe, una cosa. Sí. En realidad, con fines didácticos es mi reflexión, ¿verdad? Yo me tocó enseñar en nivel universitario metodología y tenía una parte de clasificación de las ciencias. Y pensaba en la filosofía, ¿verdad? ¿Dónde ubicar? Ahora yo puedo decir que la filosofía puede ser más un método que una disciplina en sí, pero en ese momento yo le había clasificado a la filosofía como una ciencia formal, digamos, por su cuestión, por su característica abstracta, universal y que no requiere de fundamentación empírica, digamos. No sé
¿Qué opinión te merece, profe? Y hoy en día, Iván, compañeros, la filosofía se considera, para algunos críticos, ustedes van a encontrar que varía de un autor a un autor. Algunos autores no le consideran ciencia a la filosofía. Así que nuestra autora de este texto, ustedes van a leer el texto de ahora, Esther Díaz, es una filósofa argentina buenísima, y ella define ahí, dice que la filosofía no es, en una página, no me acuerdo qué número ahora, pero dice, la filosofía no es una ciencia, dice, pero es un tipo de racionalidad, dice. La ciencia es un conocimiento, pero tiene sus propios métodos, su propio camino. Pero ella no le está dejando tipo achicando la filosofía por eso, sino que ella está distinguiendo nada más conceptualmente los métodos y los caminos de los conocimientos. ¿Verdad? Porque, como le estaba diciendo, existen distintos tipos de conocimientos. Hoy en día, como le digo, entonces la filosofía para algunos es considerada como ciencia, pero para la gran mayoría, algunos dicen que no es ciencia, otros le etiquetan dentro de las ciencias humanas, otros dentro de las ciencias sociales también. En la ANEAES, el documento aquí de a nivel Paraguay, yo les comento que la filosofía aparece dentro del área de ciencias sociales y humanas. Está dentro de esa área. Se clasifica dentro de esa área. Así que, pero la filosofía puede fácilmente aparecer dentro de una clasificación. Filosofía de la ciencia, hay epistemología, hay ramas que filosofía práctica, filosofía teórica, entonces se puede congeniar fácilmente con lo que es la ciencia social y ciencia humana. Ahí está. Entonces, ahí, ¿verdad? Tu definición fue más formal en el sentido teórico a lo mejor, ¿verdad? Fue en la filosofía teórica. ¿Verdad? Y ahora si miramos nosotros la filosofía práctica, filosofía de la acción hoy en día, vemos, porque la filosofía va desarrollándose y va abriendo nuevas ramas hoy en día también. Entonces, pero hoy es su clasificación es ahí, la más aceptada, lo que yo suelo ver generalmente eso. Están dentro de las ciencias sociales y humanas. Ahí está. Porque es un tipo de conocimiento, pues. La ciencia pues, es un conocimiento, justamente. A eso se refiere. Bueno. ¿Hay alguna otra duda, consulta? Así pasamos a la guía. Entonces, profe, nuestra materia es de la ciencia en general, pero después, aparte, está otra vez la filosofía particular de cada ciencia, ¿verdad? La filosofía de la física, de las naturales, el Ah, derecho, así digamos, mismo, que es un paso más, digamos, más específico. totalmente. Justamente, nosotros estamos ahora dentro de una rama que se ocupa particularmente de la ciencia, ¿verdad? Del conocimiento científico. Tipo, ¿qué es ciencia? Después cada uno va desarrollando su propio método, pero sin embargo también yo puedo hablar de epistemología de la psicología de repente. Yo puedo hablar de la epistemología del derecho. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de cómo se validan los conocimientos dentro de esas áreas. Puedo hablar de la epistemología de la antropología, puedo hablar de la epistemología de la ciencia de la educación. Tipo, ¿cómo se validan esos conocimientos ahí dentro de esa área? A eso se refiere. Tipo, ¿cómo producen los conocimientos que ellos dicen que son los correctos para ciertos problemas? Tipo, entonces, la epistemología está ahí, prácticamente a la sombra de todo justamente las áreas del conocimiento, porque todas las ciencias requieren de una revisión constante, ¿no? Las ciencias pues no son exactas y se construyen eternamente, sino que cambian, pues. Y entonces necesitan otra vez validar su conocimiento y ahí piden ayuda otra vez a la filosofía, sobre todo a la epistemología, para que se valide sus conocimientos. Entonces, hay una relación interdisciplinar hoy en día en todas las ciencias. Así es que hoy uno no puede decir, mi área es psicología nada más o mi área es solo filosofía. Yo no puedo, no me interesa leer lo que hace la psicología, no me interesa a lo mejor lo que hace la genética, lo que hacen los biólogos, no. Y viceversa, ¿verdad? Les comento. Todo aquel profesional justamente
tiene que estar pendiente y leer lo que ocurre en el campo de la realidad actualmente, en el campo del saber. Entonces, un psicólogo fantástico puede estudiar filosofía, profundiza más estudiar el saber. Un filósofo tiene que estudiar lo que hace un psicólogo, lo que hace un antropólogo y viceversa. Así constantemente tiene que ser. Entonces, todas estas áreas se complementan, en otras palabras. Ningún área es menor que otra. La filosofía ya dejó de ser esa madre de todas las ciencias hoy en día, compañeros. Históricamente, yo le comento, nació con ese estatus. Hoy en día la filosofía necesita de las otras ciencias también para seguir avanzando con su producción de conocimiento, ¿verdad? Porque si yo quiero saber el comportamiento humano, bueno, yo tengo mis propios campos dentro de la filosofía, pero quiero profundizar más, entonces voy a estudiar un poco voy a leer a los psicólogos, qué hacen los psicólogos, ¿verdad? Voy a leer un poco a los neurocientistas, qué es lo que hacen. Y entonces va acumulando también conocimiento y va informándose para poder generar más conocimiento y ser más exacto, porque la filosofía, pues, la diferencia está justamente que la filosofía tiene una pretensión del todo, ¿verdad? Es un trabajo más amplio todavía, no es particular, y entonces ahí va a estar. Yo quiero hablar de un tipo de conocimiento, entonces tengo que estudiar todas las áreas que se trabajan dentro de ese conocimiento. O sea, ahí está su nivel de profundidad, ahí nomás lo que está la diferencia, ¿verdad? En su pretensión de buscar el todo. ¿Está bien? Seguimos entonces. Voy a mostrarles la guía de actividades, compañeros, qué es lo que vamos a trabajar. No sé si abrí acá, creo que no abrí todavía mi guía. Ahí se puede visualizar, ¿no? Sí, profe, se ve todo. Bueno, esta es nuestra guía de actividades, compañeros. Aquí tienen, ya estuvimos hablando de las capacidades, aquí me voy a detener. Sugerencias prácticas para la lectura. Bueno, revisar carpeta de recursos de la clase 1, eso va a ser una constante, porque ahí están materiales que tienen que ver cómo extraer citas, cómo leer y cómo trabajar académicamente. Bueno, dice, descargar el material didáctico, técnica y estrategia, descargar de cómo citar y descargar la bibliografía seleccionada. Entonces van a tener un instructivo aquí, pues, en cada clase va a estar estructurado de esta manera y van a tener sugerencias prácticas para la lectura. Sigan la secuencia. Y vamos a organizar fichas de lectura. En cada clase vamos a tener una o dos bibliografías siempre, pero la segunda va a ser siempre de diccionario. Un diccionario de epistemología va a ser. Y la bibliografía 1 va a ser la básica que se va a trabajar para prepararla, para desarrollar la actividad. En este caso vamos a trabajar Esther Díaz, que es una filósofa argentina. El capítulo de su libro Metodología de las Ciencias Sociales, ¿verdad? Conocimiento, ciencia y epistemología. Es un capítulo muy interesante que le va a ayudar para comprender lo que estuvimos trabajando también ahora en la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Glosario, compañeros. El glosario técnico es fundamental. Algo que a veces nos dejamos de lado es el ejercicio del glosario, compañeros. Entonces necesitamos manejar términos técnicos del área que estamos estudiando y eso nos ayuda y facilita más todavía para comprender el tema y los problemas y nos ayudan para la comprensión lectora también. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y aquí tengan en cuenta esto también. Vamos a trabajar de manera obligatoria el diccionario. Esto.
de epistemología. Yo le voy a ir colocando ciertos términos y ustedes van a definir con base. ¿Qué se espera con esto? Justamente, recuerden que es un curso virtual y entonces la idea pues, es observar el proceso de ustedes, de cómo están trabajando y para que ustedes busquen información aquí en este caso desde el diccionario de epistemología. Entonces respondan la pregunta con base al diccionario. Y aquí tienen un ejemplo, ciencia. Según ese diccionario, por ejemplo, en un sentido amplio, ciencia es un tipo de conocimiento caracterizado por la capacidad explicativa, dice, la contrastación de hechos, la capacidad predictiva, formulación en términos de lenguaje matemático y la validez universal de sus afirmaciones. Y aquí tenemos la primera definición. Y ya enseguida le voy a mostrar qué es esto ahora. Esta es una cita bibliográfica, se llama. Es fácil de hacer. Bueno, entonces vamos a definir ahora lo que es epistemología según nuestro diccionario. Voy a poner pantalla completa para que podamos visualizar más fácil. Y aquí, ahí se puede ver el diccionario, ¿no? Este está en la carpeta de la clase, compañero, el diccionario. Vamos a definir epistemología, dice. Entonces, esto lo que vamos a hacer es justamente y aquí vemos. Dice epistemología, dice. Vamos a leer esto, ¿verdad? Y vamos a definir con base al diccionario. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo diferente de más allá de copiar y pegar, que justamente el objetivo no es copiar y pegar nada más, sino que es respetar prácticamente la idea del autor y señalar. Esto le va a servir para la escritura posteriormente, ¿verdad? ¿Qué yo hice? Yo copié y pegué una definición, pero no voy a dejar así. Cuando yo copio y pego una definición, menos de 40 y hasta 40 palabras, se cita entre comillas. Entre comillas, y se coloca el apellido del autor, el año de publicación del libro, en este caso 2016, y el número de página de donde saqué. Esto me ayuda a citar y referenciar formalmente las fuentes que estoy utilizando. Un ejercicio válido para la escritura. Una vez que vayan haciendo este ejercicio, se van a dar cuenta que la escritura va a ser mucho más fácil. Y veo la página 89. 89. Entonces, ahí tengo mi primera. Esto se considera cita directa dentro de las normas APA, que es la norma APA académica que usamos en la facultad, compañeros. Ustedes tienen un instructivo de cómo citar. Aquí está en la carpeta de recursos, justamente acá. Instrucciones para extraer ideas y elaborar citas, dice. Acá se les explica paso a paso cómo extraer las ideas y cómo hacer las citas. Entonces, es una formalidad académica necesaria esto de hacer, compañeros. Ahí ya vimos entonces, epistemología. ¿Qué vamos a hacer? Positivismo. Le voy a hacer ya acá para que, como primero, ¿no? Después le voy a dejar este para que haga. Positivismo, como siendo la primera clase, el primer ejercicio. Vamos a positivismo. Acá vamos. Entonces,
Concepto que alude directamente a la idea de Augusto Comte, aunque se refiere de modo más general a la tesis de que todo conocimiento se basa en la observación y la experimentación. Entonces aquí lo que más me interesa es, puedo estudiar lo que es también Augusto Comte, puedo copiar a sí mismo también si quiero, ¿verdad? Esa definición. Acá. ¿Qué hice yo? Copié y pegué también, ¿verdad? Pero al copiar y pegar significa eso, se evita el llamado plagio. Nosotros estamos haciendo un ejercicio justamente para evitar eso futuramente. Plagio es copiar y pegar sin dar crédito a los autores de ciertas ideas y apropiarse de la idea de otro. Entonces, futuramente, cuando yo quiera usar eso en una redacción, yo ya tengo mi cita. Y ese es un ejercicio que van a aplicar muchísimo en el trabajo final de grado cuando hagan el trabajo de la tesina. Entonces, hay que ir haciendo paso a paso. Vamos a colocar otra vez los mismos datos, vamos a cambiar el número de páginas porque es el mismo autor. Número de página 199. Ahí. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Qué es esto de...? Es copiar y pegar nada más, pero solo que vamos a darle la forma necesaria cuando tiene hasta 40 palabras. Yo miro acá, si yo copio esto, yo veo aquí abajo, dice página y palabra, dice 23 palabras. Menos de 40 y hasta 40 va entre comillas, y eso se llama cita directa dentro de la norma APA, compañeros. Es definir así, con citas. ¿Qué tal acá con la cita directa? ¿Qué les parece de esto? ¿Alguna vez llegaron a hacer? Yo sí, profe, todo el tiempo cuando hago corrección de trabajo final de grado usamos también APA séptima edición. Y este, Contigo, profe, yo llegué a hacer en una de tus materias de un posgrado. sí, ¿qué tal, Lorena? Sí, excelente. Y bueno, y lo Bien, que profe. espectacular. Y lo que todavía no tuvieron esa experiencia de hacer, no se preocupen que ustedes tienen una guía aquí y yo estoy atento también a cualquier consulta, ¿verdad? Más adelante. Acá está esta guía y aquí está, preparé justamente con ejemplos paso a paso de cómo tiene que ir haciendo con explicaciones bien prácticas, algo bien breve, es de 4 páginas nada más. Se le explica brevemente cómo se tiene que hacer. Y aquí, entonces vamos a definir esto. Bueno, la utilidad de esto es tremendo cuando vamos a redactar futuramente, porque si yo digo, acá vamos a iniciar una redacción.
¿Entienden? ¿Qué hice ahí, compañeros? Hice una integración de citas, se llama, y eso futuramente en una reflexión, en un escrito sirve y se apoya. Entonces, esa es la utilidad de las citas, compañeros. Entonces, para que vean, nomás le hice esa demostración. ¿Por qué le hice eso, compañeros? Generalmente también me suelo aplicar este ejercicio, compañeros. Y lo primero que me preguntan es, ¿de qué me va a hacer? ¿Para qué me va a servir? Me dicen, ¿verdad? Me suelen preguntar algunos, ¿verdad? Al extraer la cita, ¿verdad? Más de una vez ya me preguntaron eso. No, extraer citas y darle forma a la idea es leer correctamente para poder comprender el texto. Entonces, es un ejercicio también que te va a ayudar para redactar después, futuramente, y ahí vas a adquirir ese lenguaje académico, ¿verdad? Necesario en las universidades. Entonces, les mostré nada más ese ejercicio para que vean dónde se aplica y dónde está. Y los libros que ustedes leen justamente se leen con base a las citas, referencias que usan los autores para escribir los textos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir con base al diccionario, compañeros. Luego, aquí viene el ejercicio interesante. Las normas vamos a tener en cuenta, dice, y vamos a extraer ideas. Pero recuerden, no es extraer idea principal, no es extraer una idea, no. Es una idea compuesta que yo encuentro a medida que yo vaya leyendo, por ejemplo, el texto, y yo me encuentro con ciertas ideas. A eso se refiere. No es que vos tenés que extraer, por ejemplo, 3 citas directas, ideas principales, ni secundarias, ni nada, no. Aquí lo que interesa es que cuando yo voy leyendo, yo generalmente subrayo el texto, ¿verdad? Lo primero que hace uno es subrayar el texto. Me interesa, interesante la idea, digo, ¿verdad? Y lo primero que uno hace a lo mejor es copiar y pegar directamente esa idea, pero no coloca quién fue el autor y hace un collage de ideas, ¿verdad? Y hace un mini texto. Un resumen, pero no hay ningún crédito, no se sabe quién hizo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí la cosa cambia porque si cuando yo vaya leyendo, voy a hacer esto. Este es nuestro texto. Voy a ir leyendo. Y me parece pertinente esta idea, vamos a suponer. Me llama la atención. Voy a copiar y pegar. Pero este tiene probablemente más de... Tiene hasta 40, creo que 40 palabras tiene. ¿Qué yo hice? Al azar ahí, pero yo leí, me interesó esa idea. Y veo aquí, tiene 40 palabras justito. Acá me marca. En mi página y palabra dice. Es una idea que yo copié así textualmente. Entonces yo tengo que poner entre comillas. Cuando es hasta 40 palabras y pongo entre comillas. Entonces coloco apellido, Díaz, 2000, amor, poco, 14. Página 3. Entonces, un ejercicio previo. Ahí ya encontré uno, ¿verdad? Y voy leyendo otra vez el texto y me encuentro con otra idea. Vamos a suponer que... esto me llama la atención. Pero recuerden que la idea que ustedes elijan también tiene que tener una coherencia, una secuencia. Algo tiene que decir, ¿verdad? De interés para ustedes. Vamos a suponer, pero este tiene más de 40 palabras, y cuando tiene más de 40 palabras, va sin cursiva, sin las comillas, compañeros. Esa es la diferencia con la de cita directa. Entonces va así. Bueno, ¿qué yo hice ahí otra vez? Copié y pegué esa idea, ¿verdad? Y al mirar aquí mi contador, fijo acá mi palabra, y tiene 56 palabras. Es una cita directa, ¿verdad? Copié a sí mismo, pero es extensa, tiene más de 40. Entonces, no lleva comillas, esa es la diferencia, compañeros,
Voy a colocar el mismo que es días, pero va a cambiar el número de páginas nada más. Abajo, más abajo, profe, más abajo. Ese. Sí. Y ahí. Y voy a buscar mi número de página. Veo que el número 5. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo copié y pegué, pero es una extensa y tiene más de 5, más de 40 palabras, entonces colocamos esos datos así mismo otra vez. Y eso futuramente se usa también en un texto, es una cita extensa, se llama, y cuando uno redacta académicamente va así ese texto. En esa posición va dentro de un texto, por ejemplo. En un texto, esta cita extensa. Y eso es para que ustedes puedan usar futuramente en alguna redacción. Y constantemente, a medida que ustedes vayan haciendo ese ejercicio, van a tener más literatura sobre el tema, más contenido, y les va a ayudar a comprender mejor todavía el texto. Entonces, es una extensa. Y cuando encontramos la cita indirecta, que es parafraseada según la norma APA, es cuando yo, con mis palabras, respetando la idea del autor, escribo o ensayo. Vamos a suponer que yo quiera parafrasear esta misma idea que están aquí. Vamos a suponer esta primera cita directa que colocamos. Dice: describir es enunciar las características de un objeto u estado de cosas. Explicar es relacionar los motivos que producen o permiten un hecho. Predecir es anticipar un hecho antes de que se produzca. Y retroceder es decir es explicar cómo ocurrió. Muy bien. Vamos a suponer que yo quiera parafrasear esto. Parafrasear significa explicar con mis palabras la idea de un autor, pero dándole el crédito todavía. Acá me habló de describir, explicar, después me habló de retrodecir. Bueno, entonces puedo parafrasear así. ¿Qué pasa? Yo parafraseé nomás la idea que aparece ahí con mis palabras. Entonces coloco otra vez, pero no coloco más el número de página. Eso significa que yo me basé en esta autora, y yo me basé en esa autora para explicar con mis palabras nada más. Y eso se denomina cita indirecta o paráfrasis. O incluso yo puedo iniciar diciendo así: ahí. Y puedo sacar hasta acá. Y eso futuramente también sirve para la redacción. Entonces, así quedaría. Es un ejercicio, entonces, más allá de copiar y pegar nomás con base al libro, lo que vamos a hacer es darle la formalidad académica, según las normas que usamos en la institución, compañeros. Eso nada más. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta acá. Recuerden esto:
Es el mismo ejercicio de que copiar y pegar ideas que me llaman la atención, solo que le voy a dar forma académica. Le voy a colocar entre comillas cuando tiene 40 palabras, coloco apellido, año y número de página. Cuando tiene más de 40 palabras, coloco apellido, año y página. Cuando quiero hacer una paráfrasis, explico con mis palabras y coloco apellido y año nada más. Entonces, eso sería la actividad. Luego, no sé si hay alguna duda acá. Se va a poder ir haciendo con el material. Ahí tienen el material didáctico justamente. Nada más tienen que guiarse también y después yo estoy atento. Me pueden escribir sin ningún problema también para consultar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Sí. Bueno. Y después aquí dice leer la bibliografía básica y responder estas preguntas. Esto está todo con base al libro. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento según la autora. Vamos a iniciar aquí mismo. Dice acá. Arráncalo acá con esto. Y este es una. Yo miro cuántas palabras tiene y va a tener menos de 40, tiene 38 tiene justito. Entonces, es una cita directa del conocimiento acá. Puedo yo elaborar con mis palabras también, pero parafraseando el texto. El texto tiene que ser. Página 3. Y ahí está. Esta es mi respuesta. Conocimiento. Puedo parafrasear también la respuesta, pero basándome en el texto también. Puedo hacer una más extensa también. Puedo hacer. ¿Está bien? Entonces, es ir respondiendo la pregunta según el texto, ¿no? Un ejercicio que es clave y siempre es para la adquisición de identificación de problema y respuesta dentro de un texto. Entonces está secuencialmente. La idea es ir leyendo el texto, subrayando, extrayendo las citas y dándole forma. ¿Está ahí? ¿Qué tal? Responder. Les comento que nuestra facultad está dentro de un enfoque por competencia dentro del diseño. Yo les muestro cómo está diseñada esta guía de actividades. El enfoque por competencias conecta lo conceptual, lo procedimental, el conocimiento procedimental y el conocimiento actitudinal, compañeros. Cuando yo comience a hacer el glosario, yo estoy comenzando a adquirir conceptos, ideas. Estoy aprendiendo conceptualmente. Cuando yo comienzo a elaborar, extraer cita, idea, yo estoy conociendo procedimentalmente, estoy procediendo, estoy haciendo cosas, estoy realizando un acto. Y cuando yo llego a la última etapa, esto también es procedimental, la pregunta y respuesta, aquí tenemos un diario de aprendizaje, aquí voy a completar con mis palabras, y esta es la actitudinal. Porque aquí son mis reflexiones las que van a tener que aparecer. Tipo, apunta 3 cosas que te hayan llamado la atención en esta clase, por ejemplo. A ver, vamos a ensayar a alguien. ¿Qué le llamó la atención en esta clase de repente? Puede ser la participación de los compañeros, la bibliografía, el material, el tema. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa que le hayan llamado la atención. Es un diario de aprendizaje en la clase. ¿Ya llegaron a hacer un diario de aprendizaje de repente alguien? Una experiencia con el No, libro. Bueno, entonces 3 cosas. Alguien me dice, ¿qué de repente le llamó la atención en la clase? ¿Mm? La actualidad puede ser de los autores que son libros así recientes, Mm, de las fuentes, ¿verdad? La bibliografía. La metodología de enseñanza del profesor. bueno, también.
puede ser. Bibliografías actuales, ¿verdad? Tipo, puede ser de repente, yo voy a colocar de repente participación. Así es. Y entonces eso, ¿qué voy haciendo? Yo voy fijando los conocimientos que voy adquiriendo. Esa actitud normalmente me invita a reflexionar y entonces yo soy actor de mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, escribe 3 preguntas que te hayan suscitado en esta clase. Más de uno solamente le vino alguna pregunta a la mente, ¿verdad? Tipo, si estábamos hablando de validación del conocimiento, entonces, ¿qué es? ¿Puedo poner otra vez qué es el conocimiento o en qué se basa el conocimiento de la psicología, en qué se basa el conocimiento de las ciencias sociales? O alguna pregunta que ustedes se les haya generado en esta clase de repente. Surgió en la mente alguna pregunta de repente. Y no necesariamente de esta clase ahora, sino que cuando ustedes lean el material se van a dar cuenta, de ahí pueden surgir nuevas preguntas, ¿verdad? El ejercicio de la filosofía, por la filosofía se basa en las preguntas. Y este es un ejercicio justamente para el filosofar ya, para preguntar, formular preguntas, más allá de la respuesta. Nuevas preguntas que te puedan ir generando inquietudes. Eso es lo que se busca. Entonces es un ejercicio, un momento para que ustedes puedan ejercitar el pensamiento, compañeros. En este diario de aprendizaje pueden escribir sin ningún problema lo que ustedes vayan surgiendo en la mente de ustedes, ¿verdad? Es libre. Tiene una estructura, pero hay que atreverse a preguntarse aquí. Y luego, palabras claves que le llamó la atención, tipo, ¿qué palabra de repente a uno le gustaría profundizar más todavía? También pueden colocar. Pueden colocar eso. Después, ¿cómo me sentí? Se describe qué emociones has experimentado durante el desarrollo de esta clase. De repente, aquí ya es algo subjetivo, propiamente de cada uno, ya ves. Ya es algo individual, ¿verdad? Tipo, sentí curiosidad, sentí, vamos, no, una incertidumbre, de repente puede ser un nerviosismo, ¿por qué no? De repente puede ser todo eso, esas emociones, captar, poder reflejar, escribir lo que yo voy sintiendo. Eso le ayuda a la escritura también futuramente, a uno. Atrapar esas emociones en la escritura. ¿Qué puedo sacar de todo? Dice. Sí. Profe, siempre le tuve miedo a la epistemología, dice. Sí, Laura. Perfecto, y ahí podemos colocar. ¿De ahora qué tal, Laura? Después de esta breve introducción, todavía no vamos a seguir desarrollando otros temas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal le estás viendo ahora? Muy bien, y ahí está. ¿Cómo me sentí? Por ejemplo, puede ser como dice la profe Laura aquí. La curiosidad hacia la epistemología puede ser. ¿Cómo? En el caso de la compañera Laura, profe, la curiosidad, todo lo concerniente a epistemología. Así mismo es. Muy bien. Ahí está. Entonces, uno va escribiendo acá lo que va sintiendo nada más. Sea la materia, lo que aprendió en la clase, con la lectura, en global, la manera en que quiera mirar, atrapar en otras palabras esas emociones. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Dice, analiza lo que has aprendido, la oportunidad para cambiar y mejorar. Tipo, me di cuenta que el conocimiento no es eterno, que un conocimiento no es fijo, que puede cambiar con el tiempo. Y eso me invita a seguir leyendo más sobre el tema o sobre mi área de interés.
Después hice la pregunta, ¿cómo puedo llevar a mi vida diaria y profesional lo que he aprendido en esta clase? Tipo, ¿qué tengo que hacer para seguir mejorando profesionalmente y de repente para poder aplicar futuramente como un profesional? Hay una invitación a que ustedes ya piensen en el futuro. Ejercitar ya las ideas. ¿Qué quiero hacer? Entonces, dialogar. Es un diario. Entonces, eso queda ya. Es un contrato también. Recuerden, compañeros, que como docente, yo soy el que voy a leer esos materiales, los trabajos, así que no es que se va a compartir esos diarios. ¿Me explico? Sean libres en escribir el diario, que solo yo voy a leer esos diarios. Es un contrato entre docente y estudiante siempre que aparece. No tengan miedo en ese sentido de que yo no voy a estar mostrando el diario compartir, porque eso es falta de ética sería, ¿verdad? Entonces, siéntanse libres en escribir el diario, compañeros. Solo yo voy a estar mirando y leyendo y no voy obviamente que no voy a intervenir ahí en la visión de cada uno en los diarios, pero sí hay que completar el diario como una guía de actividad de la clase. Eso sí. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué les pareció? ¿Hay alguna duda, alguna consulta para ir redondeando nuestra clase entonces? Para ir llegando al cierre. Vamos a ir haciendo ahora. Manos la hora entonces ahora, ¿verdad? Eso resta. Excelente tu clase de hoy, profe. Muy bien, gracias. Gracias, Lorena. Bueno. Espectacular, Laura, sin problema. Y vamos a estar profundizando. Justamente vamos a ir paso a paso. Y lo importante, como le dije, ¿verdad? Lean esos materiales que sea asincrónica o sincrónica, ¿verdad? Un texto se le va a asignar siempre, ¿verdad? Algunas con actividad y otras sin actividades, pero están conectadas secuencialmente, van a estar conectadas didácticamente. Yo leo un texto y me leo el otro y me va a ir alimentando mi visión. Entonces, se espera eso, compañeros. Desde ya, entonces agradezco la atención y como le dije ya, quedo atento a cualquier duda. Escríbanme ahí al grupo general, puede ser, o que voy a estar respondiendo a la brevedad cualquier consulta que tengan. Ya estamos en el barco, así que hay que navegar ahora, compañeros, hacia adelante. Así que les deseo mucho éxito a todos también y fuerza, ánimo. Estamos comenzando a sentir, a veces, voy a tirar una frase de Aristóteles que decía, a veces, ya le repetí creo en una ocasión, y voy a volver a decir, el saber a veces tiene un gusto amargo, dice, un gusto amargo, al principio tiene un gusto amargo, porque pareciera ser que nos cuesta a veces adquirir cierto conocimiento. Y cuando podemos sentir esa dificultad a veces ante algo nuevo, ahí es el momento donde uno tiene que ser pasivo, tiene que estar atento, reflexivo y pensar en su futuro. Porque después, a medida que uno va adquiriendo el conocimiento, se va haciendo más dulce esa fruta. Lo amargo se vuelve más dulce. Entonces, tiene su proceso. A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? No es que de un día para otro uno ya conoce y maneja todos los campos, ¿verdad? Actualmente yo también, hasta hoy en día, sigo aprendiendo siempre, en cada lectura, en cada clase, miro de una manera diferente. Entonces, es un proceso, compañeros. Tengan en cuenta eso. A lo mejor en la primera parte le va a dificultar mucho, un poco ahora. Después van a ir mejorando y ya se va a hacer más mecánico y ya va a ser más flexible y va a ser más fácil de hacer también. La práctica. Ese es el secreto. Bueno, compañero. Le deseo mucho éxito entonces y vamos a seguir en comunicación. Hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Nos extendimos muy bien. Casi 2 horas tuvimos, ¿no? Fantástico. Bueno. Éxitos entonces. Vamos a desconectarnos. Nos vemos y seguimos en comunicación en el grupo, compañeros. Dale, profe, un placer. Saludos. Buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Chao, chao. Hasta luego.